El crecimiento de la iglesia es interesante, siempre estamos pensando en eso, en más personas. Cuando hablamos de crecimiento hablamos de números. Y no está mal hablar de números. Esas las personas dicen, bueno, es que no son los números los que cuentan. No, los números sí cuentan. Si no nos interesaran los números, no estaríamos preocupados por la gran comisión. Porque la gran comisión, Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio y enséñenles, bautícenlos, discipúlenlos, intégrenlos a algún lugar. Y entonces en eso hay números. Lucas menciona números. Lucas es un ejemplo claro de cómo los números son importantes. Jesús inició con 12 hombres. Eran sus grupitos de 12. Luego en Hechos capítulo 1 tenemos algo muy interesante. En Hechos capítulo 1 dice que eran 120, Hechos 1:15. Eran 120. Jesús empezó con 12. En Hechos 1, después de que Jesús resucita, ya Lucas los cuenta, hace una lista de personas que asisten al aposento alto, que era el lugar donde estaban, y eran 120, parecido a nosotros, muy similar al grupo de nosotros. Nos menciona algunos de los que estaban ahí. Estaban los discípulos, estaba María, familias, hermanos de Jesús, estaban ahí entre aquel grupo. Era un grupo lindo, un grupo bonito. Luego Lucas nos va a decir en Hechos 2:41 que después de que Pedro predica, se convierten 3,000 personas. Entonces 3,120 de un sopapo. La iglesia creció de 120 y 3,000 más. ¿Qué problema sería? Un problema lindo, pero qué complicado si crecemos de esa manera tan explosiva en tan corto espacio de tiempo, que no nos da tiempo de prepararnos. Dice Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, qué interesante que el Señor añadía cada día. Quiere decir que la iglesia no era estática, la iglesia crecía todos los días. ¿Crecía por qué? Porque las personas compartían el mensaje con sus amigos, con sus vecinos. No porque Pedro andaba por casa. Él hacía su parte y los discípulos hacían su parte, pero era un crecimiento que se daba a través de la iglesia, a través de las personas que compartían el mensaje con sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, con las personas que nos relacionamos diariamente. Por eso la iglesia creció. Creció con el sermón de Pedro, 3,000, pero luego creció tanto que dice Lucas en Hechos 2:47 que cada día el Señor añadía. Y luego dice en Hechos 4:4, después de que Pedro y Juan iban al templo a orar y había un cojo ahí que estaba esperando recibir algo de ellos, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le dio la manita, lo levantó en el nombre del Señor y él caminó. Y a raíz de toda esa situación hubo un movimiento increíble y se convirtieron y creyeron en el Señor, dice Hechos 4:4, 5,000 personas. 5,000 más 3,000, 8,000 más 120, 8,120 en cosa de días o meses. Entonces, no es la naturaleza de la iglesia perder, la naturaleza de la iglesia es crecer. Y entonces cuando no crecemos buscamos siempre culpables, ¿verdad? Hay que echarle la culpa a alguien. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia se decrece o es estática? Y entonces nos podemos argumentar que, bueno, no tenemos buenos métodos, no tenemos un buen modelo, no hacemos mercadeo de la iglesia. Entonces en redes sociales el mercadeo que hacemos no es el mejor. Y entonces los culpables son los hermanos de audiovisuales que no nos ayudan con eso. Los culpables es el pastor, que el pastor es el que tiene que motivar y buscar y promover nuevas cosas. O a veces podemos decir que los culpables son los seminarios que forman pastores muy académicos, solo con conocimiento y nada de práctica. Bueno, siempre buscamos culpables a alguien. Pero la culpa de la iglesia que no crece tiene que ver con cosas más profundas que los métodos y los modelos o las estrategias. Tiene que ver con espiritualidad, con algo que hay en el corazón de nosotros. Porque podemos tener los mejores métodos, la mejor estrategia, las mejores personas en mercadear la iglesia a través de los medios. Pero si no tenemos lo más importante, el
el fondo, lo que nos da la fuerza a nosotros para compartir el mensaje, de nada sirve eso. No somos una empresa. Las empresas nacen, crecen, se expanden. Tal vez nació aquí en Villa, pero de pronto tiene otras filiales. Se van expandiendo, van adquiriendo más personal. Su crecimiento lo miden no solo en orden de números, de cuánto van creciendo sus agencias, pero también en ingresos. Cuánto dinero ganan, cuánto invierten. La iglesia no se puede medir así, porque no somos una empresa. Nosotros nos movemos por valores espirituales, por algo muy especial que está en nosotros. Entonces, tenemos que pensar en que el crecimiento de la iglesia no es solamente números. Tenemos que contar a la gente. Y yo vivo pendiente de los números. Exactamente no sé cuántos números, pero ayer alguien me preguntó, pastor, ¿cuánta gente hay en su iglesia? Yo le dije, bueno, la verdad yo no sé, pero yo he contado cuántas sillas hay. Y entonces yo le hago cálculos a las sillas que hay, si llenamos las sillas, 100 personas. Si ponemos 150 sillas, tal vez se llenen, pero ahorita podemos decir somos como unos 100 personas contando nuestros niños. Sí hay que ponerle atención a los números, pero el crecimiento de la iglesia tiene que ver con el desarrollo espiritual de cada persona. Y ya casi vamos a leer la Biblia, porque aquí tengo el pasaje para compartirles con ustedes, pero el crecimiento tiene que ver con el desarrollo espiritual, y usted tiene que decir esta palabra, yo no acostumbro a decir eso, pero tiene que ver con el desarrollo espiritual ¿de quién? Mío. Usted tiene que decir, no suyo, tiene que decir mío. El crecimiento de esta iglesia depende del desarrollo espiritual mío. No le podemos decir del desarrollo del pastor o del maestro o del músico. De mi desarrollo espiritual. Debemos de evaluar el desarrollo espiritual, no solamente ver números, pero ver el desarrollo espiritual de la gente, de las personas que están con nosotros. Ver cuánta profundidad o madurez tienen las personas. Hay gente que muy fácilmente se siente lastimada o ofendida. Hace 2 domingos no viene el pastor, ya yo no vuelvo. No vuelvo, porque el pastor nos está abandonando. ¿Sabe qué, hermanos? El desarrollo espiritual, la profundidad de nuestra vida espiritual, las relaciones entre nosotros son muy importantes, las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos llevamos entre nosotros? Somos una familia. Tenemos armonía, nos llevamos bien, podemos comer juntos, reír juntos, llorar juntos, salir juntos. Todos esos elementos influyen en el crecimiento de una iglesia. No es solamente cuánta gente viene, es cuán identificado estoy yo con las cosas de Dios. Y el anuncio que hizo Selenia antes para Teatro Negro, uno lo puede generalizar para muchas cosas. Y yo entiendo, hermanos, y comprendo absolutamente que todos ustedes son personas muy ocupadas, que tienen muchas tareas y a veces tienen horarios de trabajo muy extensos. Y qué bonito, gracias a Dios. ¿Sabe por qué a Jesús le seguía tanta gente para relacionarlo con esto que les estoy diciendo? Jesús iba y llegaban multitudes detrás de él, día y noche, todos los días. Ellos le dijeron, tiene 3 días de andar detrás mío. Usted no puede hacer eso, 3 días venir a meterse acá. Pero era que no había trabajo. No habían fuentes de trabajo. Y como no habían fuentes de trabajo, y había un hombre que predicaba y que alimentaba a las personas y que los sanaba si estaban enfermos, las personas abandonaban su casa y se iban 3 días detrás de Jesús o más días detrás de él. Y uno podría argumentar, Señor, es que yo andaría detrás de ti, pero este pinche trabajo no me deja. Entonces podríamos pedirle, Señor, no les concedas trabajo a los hermanos para que se involucren contigo. Quítales el trabajito, Señor, para que ellos sean consagrados y vengan a tu casa entonces, porque ese trabajo es un estorbo. Y entonces la canción del negrito del batey tenía toda la razón. El trabajo lo hizo Dios como un castigo. No, el trabajo es una bendición. El trabajo es un regalo de Dios para ayudarnos a nosotros a administrar y a dar para su obra. Pero no puede ser una excusa para no comprometernos con el Señor, para no servirle a Dios.
Y yo siempre cuando hablo de esto recuerdo de mi papá. Mi papá no estudió, mi papá fue un hombre que siempre tuvo que trabajar en lo duro, en lo feo, en la cosa pesada. Pero mi papá venía del trabajo, trabajaba ahí en Plaza, en Paseo Colón, en limpieza, en la Toyota, y salía del trabajo como a las 5 de la tarde, y mientras llegaba a la escuela, mi mamá le traía la comidita al templo. Y ahí se quedaba mi papá, en el templo, para estar en el culto de oración el martes, y para estar en el culto de estudio bíblico el jueves, y era diácono, para estar en reuniones a veces los viernes. Y nosotros, bueno, y en bus, y todo mal comido y mal vestido y hecho leña, pobrecito mi papá. Pero ahí estaba. Hoy a nosotros nos queda el templo cerca, venimos en carro, si no podemos pasar a la casa a comer, pasamos y nos compramos algo en la comida rápida, ya nos mandamos una hamburguesa, un sándwich, algo y ya venimos acá. Tenemos condiciones, lo que no tenemos es compromiso. Y entonces el crecimiento de la iglesia se vuelve duro. Y buscamos excusas para culpar por qué la iglesia no crece. Pero el mayor culpable tiene que ser la condición espiritual de cada persona, que no nos identificamos. Dios quiere bendecir a la iglesia porque cuando Jesús funda la iglesia en Mateo 16, Jesús funda la iglesia a raíz de una declaración que hace Pedro. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la gente le dijo, bueno, unos dicen que Jeremías, otros que Isaías, y empezaron a dar nombres. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso fue sorprendente. Eso fue exageradamente extraordinario. Ningún judío se atrevería a decir esas cosas. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el que esperamos. Eres el Hijo de Dios, eres el Dios. Y entonces Jesús le dijo, Pedrito, tuvo que sonreír para decirle Pedrito. Pedro significa piedra. Pedrito, sobre esta roca, sobre esta declaración que usted acaba de decir, sobre esta inmensa declaración que usted acaba de decir, fundo mi iglesia. Y yo la voy a edificar. Él es el que la edifica, no somos nosotros los hombres. Él es el que la edifica. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Sobre ese fundamento, esa declaración de que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios, es que Él funda la iglesia. Y entonces Él se compromete a edificarla. ¿Y cómo participamos nosotros? La iglesia crece cuando nosotros estamos identificados con ese Cristo. Cuando tenemos una relación estrecha con ese Señor. Y entonces podemos captar lo que Él quiere, como lo desea. Y entonces los métodos o las estrategias o lo que queramos hacer va afinado con su deseo, con lo que Él quiere. Y el resultado siempre va a ser exitoso. Y quiero que veamos una iglesia en Hechos capítulo 11, una iglesia que el Señor usa y que es nuestro modelo para estudiar esta mañana, una iglesia que podemos aprender de ellas algunas cosas. Dice Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esta gente venía huyendo de Jerusalén, iban hacia el norte. Pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahorita eso es territorio de guerra. Y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces ellos iban huyendo de su lugar donde vivían y conversaban solo con judíos, algunos. Pero, dice el verso 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Entre ellos habían judíos que habían nacido fuera de su tierra natal y no eran tan extremistas, tan nacionalistas, y se atrevieron a hablarle a los griegos. Y entonces, dice el verso 21, gran número creyó y se convirtió al Señor. El verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Y cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era varón bueno. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos. ¿A quiénes le llamaron cristianos? A los discípulos. ¿Pero cuáles discípulos? No está hablando de los discípulos Pedro, Mateo, Juan. Es que así le decían a los discípulos, a las personas que se convertían, discípulos. Es una palabra más bonita para los seguidores de Jesús. Un discípulo es un aprendiz, un alumno, alguien que está continuamente estudiando para aprender y ser como el maestro. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, esa es la historia de la segunda iglesia que aparece en el libro de Hechos en la Biblia. La primera iglesia que podemos estudiar está en Jerusalén, donde estaban todos amontonados ahí, donde el Espíritu Santo vino y hablaron en lenguas y se convirtieron 3,000 personas. Pero después mataron a uno de ellos, a Esteban, lo mataron apedreado. Pablo estaba ahí, no era cristiano Pablo. Pablo estaba firmando el acta para que mataran a ese hombre. Pusieron la ropa a sus pies y aprobó el ajusticiamiento de Esteban. Esa experiencia quedó marcada en la mente y el corazón de Pablo. Pero Pablo inició una persecución contra los cristianos de Jerusalén. Entonces tuvieron que huir y cuando iban de camino, iban predicando. Y así es como llega a este lugar que se llama Antioquía y ahí se inicia una iglesia. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué descubrió Bernabé cuando en Jerusalén le dijeron, Bernabé, vaya a aquella ciudad al norte, a Antioquía, porque dicen que ahí hay una iglesia. Vaya, mire, ojo, a observar muy bien qué está haciendo esa gente. Vaya y observe y nos trae noticias. Enviaron a Bernabé. ¿Y qué observó Bernabé? ¿Qué aprendemos? ¿Sabe que lo primero que aprendemos de lo que descubrió Bernabé en el versículo 21, que la mano de Dios, ¿dónde estaba? La mano del Señor estaba con ellos. No está ahí. Bueno, tal vez alguien lo pone. La mano del Señor estaba con ellos. Hechos 11:21. La mano del Señor estaba con ellos. Yo no sé si alguna vez usted ha orado para que, Señor, pon tu mano sobre mi vida. Hay un himno, un canto que dice, pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Y qué bonito. Cuando uno se siente débil, y hay una mano que nos hace sentir tranquilos y seguros. La mano de mi papá cuando era niño. Entonces, y tenía temor. Si yo le daba la mano a mi papá, y mi papá era tan fortachón como yo, me sentía lo más seguro posible. Ya no me daba miedo. Y todos nosotros en algún momento hemos orado diciéndole, Señor, pon tu mano sobre mi vida, pon tu mano sobre mi vida. Clamando al Señor para ver esa mano de Dios sobre nosotros. Bernabé llegó a la iglesia y vio que la mano de Dios estaba sobre ellos. Él vio, es que uno ora para que la mano de Dios se pose sobre uno, pero Bernabé vio que la mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Puede usted llegar a un lugar y decir, aquí está la mano de Dios sobre esta gente? ¿O puede uno llegar a un lugar y decir, aquí están las cosas complicadas, aquí el asunto anda raro? Pero lo primero que dice cuando Bernabé llegó en el verso 21 es que la mano de Dios estaba con ellos. ¿Y cuál era la evidencia de que la mano de Dios estaba con aquella iglesia? Verso 21. Que un gran número de gente creyó y se convirtió al Señor. Ya esa frase nos pone a pensar, hermanos. Nos debe hacer reflexionar.
Debemos pensar, ¿estará la mano de Dios con nosotros? Porque el efecto de tener la mano de Dios sobre nosotros se traduce en conversiones, en nuevos creyentes, en más personas. Y entonces, si no percibimos algo de ese tipo, tenemos que pensar, ¿dónde está la mano de Dios? Tiene que estar sobre la iglesia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La mano de Dios tiene que estar sobre mí, pero también tiene que estar sobre usted, y sobre los que están atrás, sobre la que está allá en la esquina, doña Yoli, y sobre Estercita. Sobre cada uno tiene que estar la mano de Dios. Y es que cuando la mano de Dios está sobre uno, hay bendición. La Biblia nos narra el ejemplo de un hombre que se llamaba Jabes. Tal vez ustedes han leído la historia de Jabes en Primera de Crónicas, capítulo 4, 9 y 10. Solo 2 versículos usa la Biblia para hablarnos de un hombre, pero 2 versículos extraordinarios. Jabes es un nombre lindo hoy, pero originalmente ese nombre en el idioma hebreo significa dolor y tristeza. ¿Y qué feo? Bueno, no digo qué feo, a lo mejor alguien aquí se va a llamar así, pero qué triste. ¿Se recuerdan cuando uno se encontraba de pronto una señora que se llamaba Dolores Piedras? Dolores es un nombre propio. Y quizás todavía encontramos por ahí alguna de esas señoras mayores que le ponían Dolores. Y qué feo, ¿por qué ponerle Dolores a una persona? Y Jabes, más o menos ese era el significado. Ya la traducción, la transliteración al español lo ponemos Jabes, y ahora le podemos poner a un varoncito Jabes. Pero el significado de ese nombre tiene que ver con dolor y tristeza. Posiblemente su mamá tuvo un parto difícil, un embarazo complicado. 9 meses. ¿Han visto ustedes señoras con embarazos complicados? En los días de hoy pues es mucho más llevadero, porque si hay platita, a la clínica bíblica y allá internada con médicos, bien cuidado. 9 meses chineadita. Pero en aquellos días que no había nada, un embarazo, una señora dijo, si esto es así, cuando iba a tener gemelos en la Biblia, si yo hubiese sabido que un embarazo era cosa así en la vida, porque estaban Jacob y Esaú peleando ya en la pancita de ella. Pero cuando nació Jabes, su mamá posiblemente fue difícil aquel parto y le puso Jabes, Dolores. Y ya era un estigma para aquel hombre. Donde quiera que iban, ahí va el que hizo sufrir a su mamá. Ahí va el que causa dolor y lamento. Y marcado. Y posiblemente él mismo tenía en su corazón, si su madre hubiese fallecido, un dolor, hubiese preferido morir yo y no mi mamá. Entonces Jabes creció con ese estigma. Y dice 1 Crónicas, capítulo 9, sin embargo, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Tuvo que trabajar para superar ese sentido de aflicción que le recordaba su nombre. Y dice, verso 10, Jabes invocó a Dios de Israel. En su angustia, en su tristeza, en su aflicción. ¿Está alguno triste? Dijo Santiago. Oren. Y Jabes seguro llevaba esa tristeza en lo profundo de su corazón y decidió invocar a Dios, clamar a Dios, oró a Dios. Es que son frases tan cortas que uno piensa que fue algo tan fácil que él lo dijo y en cosa de un minuto todo sucedió. Jabes buscó dirección de Dios, oró a Dios. Y entonces dice que él dijo estas palabras. Las recordaba tanto que aquí quedaron grabadas. Ese de dolor interno. Si me dieras bendición, Señor. Señor, si ensancharas mi territorio. Señor, si tu mano estuviera conmigo. Porque no percibía la mano de Dios. Si tu mano estuviera conmigo. Es que cuando la mano de Dios está sobre una iglesia o está sobre una persona, los resultados son buenos. Si tu mano estuviera conmigo. Y le pide, si me libraras del mal, para que no me dañe. Si me libraras de la burla, para que no me dañe. Si me libraras de ese señalamiento, para no sentirme incómodo. No le estaba pidiendo a Jabes más cosas que tener paz y un lugarcito para vivir
ensanchar su territorio. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice el versículo 10, le otorgó Dios lo que pidió. Cuando la mano de Dios está sobre uno, la petición, lo que hablamos con Dios, corremos el riesgo, un alto porcentaje de que Dios nos bendiga. ¿Qué significa buscar a Dios? Decidió desarrollar una relación continua, amorosa, estrecha, constante con Dios. Hablar con Dios, contarle de su corazón, de su sufrimiento, pero acercarse a Dios para encontrar refugio en Dios y decirle, ponga su manita sobre mi vida. Y Dios lo escuchó. Y así en esos 2 versículos le concedió Dios todo lo que pidió. Le sanó su corazón, le dio el territorio, lo libró de ser dañado. Aquel hombre que se llamaba Dolores. Y hay otra historia muy similar, cuando nace Benjamín, el hijo de Jacob y Raquel. Raquel, ustedes saben que casi no podía tener hijos, pero Raquel queda embarazada y nace Benjamín. Y en el momento del parto dice que era un parto difícil. Las parteras le dijeron, este parto es difícil. Y hubo mucho esfuerzo. Y su alma, dice, se salió. En el momento del parto, ella falleció. Pero antes de fallecer, le puso nombre al niño. ¿Sabe cómo le puso a ese niño cuando nació? Benoni. Benoni. ¿Y qué significa Benoni? Angustia, tristeza, aflicción. Es que qué cosa, generalmente la que le pone el nombre a los niños es la mamá. Uno le puede decir cualquier cosa, pero ya después cuando nace ese niño, la mamá dice, póngale en fulano, y se lo presentan a uno. Le puso Benoni y murió. ¿Y cómo iba a crecer Benjamín? Jabes no tuvo un papá que estaba ahí cerca para decir, no se va a llamar Jabes, él no va a crecer con ese estigma, vamos a ponerle otro nombre más bonito. Pero cuando nació Benjamín, o Benoni, cuando nació Benoni, su papá estaba ahí. Y Jacob dijo, no se va a llamar Benoni, no se va a llamar dolores, no se va a llamar tristeza ni aflicción. Se va a llamar Benjamín, y Benjamín significa hijo de mi derecha. Pero la derecha es el hijo de mi derecha. Y le cambió su nombre. Y de esa tribu viene el Señor. Vinieron los reyes, Saúl, David, del hijo de la derecha, no del hijo que llevaba el estigma. Entonces, lo que quiero que vean, hermanos, es que la mano de Dios sobre las personas trae bendición. Y lo primero que Bernabé vio cuando llegó a aquella iglesia es que la mano de Dios estaba sobre ellos y por eso había bendición. Porque habían conversiones, habían personas nuevas, cada vez había más gente. ¿Y qué más vio ahí aquel hombre? Bueno, podemos argumentar también que si la mano de Dios no está con nosotros, no podemos esperar nada bueno. ¿Usted recuerda la historia de Saúl? El primer rey de Israel. Bueno, Saúl no quería ser rey, pero Dios lo llamó. Y dice la Biblia en 1 Samuel 15, que donde quiera que Saúl iba, Dios le daba la victoria. Qué lindos eran aquellos días para Saúl como rey. Donde quiera que él iba, Dios le daba la victoria. Y su nombre se iba engrandeciendo. Pero un día Saúl pensó, no, voy a hacer las cosas a mi manera. No tengo por qué estar pensando tanto en las cosas de Dios religiosas. Entonces Saúl tomó decisiones sin consultar a Dios y empezó a hacer las cosas según su conocimiento humano, su sabiduría, y dejó a un ladito a Dios. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Que el profeta Samuel tiene que ir a buscar a Saúl para hablar con él. Y le dice en 1 Samuel 15, 22, Samuel fue a donde Saúl y le dijo, Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de él? Porque Saúl pensaba, no, con solamente estar en el templo, hacer los rituales, matar los animalitos, dar las ofrendas, hacer lo que hacen los religiosos, ya Dios está contento. Y Samuel fue para decirle, vea Saúl, ¿acaso usted piensa que Dios se complace con esas cosas?
que Dios prefiere ser uno tradicional, religioso, fanático, o Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Y luego otra vez le vuelve a decir Samuel, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia, prestar atención. No religiosidad. Pastor, yo voy todos los domingos. Usted sabe que yo los domingos no falto, ahí estoy. No es de domingo y tampoco es para que me agrade a mí o que yo lleve en la lista del check para ponerle estrellitas. No, es de obediencia, es de prestar atención a lo que Dios dice, a su palabra. Y entonces posiblemente la iglesia tendría otra forma, otro estilo, otra razón de ser. Creceríamos más, seríamos diferentes, porque prestamos atención y obedecemos a lo que Dios dice. Entonces Dios no está buscando gente religiosa, gente que sea cultera, de domingo a domingo, ahí estoy. Pues cuando uno tiene una relación estrecha con Dios, estará de domingo a domingo, martes a martes, jueves a jueves, miércoles a miércoles, sábado a sábado, dependiendo si es mujer, joven o lo que sea, estaremos ahí porque estamos ahí porque amamos a Dios y queremos estar con Él donde está su gente. Pero qué triste, ¿verdad? Porque usted tiene que preguntarse si siente la mano de Dios sobre su vida. Si siente la mano de Dios cuando viene a la iglesia. ¿Ve la mano de Dios aquí? Y si no vemos eso, más que buscar un culpable, hay que ser para acá. Bueno, es mi culpa. Porque soy rebelde, porque no estoy tan dispuesto a comprometerme, porque no estoy tan dispuesto a hacer esto. Y entonces a veces la gente se dice, hermanos, y eso le decimos a nuestros hijos, obedezca a papá, porque si no, no hay nada. Escuche lo que le digo, porque si no, no hay nada. Pero cuando se trata de Dios hacia mí, esas palabras parece que no tienen sentido. Es una verdad. Dios quiere obediencia. Lo primero que Bernabé vio fue que la mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Qué fue lo segundo que vio Bernabé, que aprendemos de aquella visita? Es que Bernabé percibió la gracia de Dios. Percibió la gracia. Cuando llegó, dice el versículo 23, vio la gracia de Dios. ¿Cómo describir la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que vio él? Él vio la mano de Dios, el poder de las personas de aquella iglesia, que cuando hablaban la gente se convertía. Pero vio la gracia de Dios. ¿Ha visto usted a alguien en desgracia? Y usted ha visto a alguien con gracia. Pero en la iglesia, ¿cómo fue que él pudo ser testigo de ver la gracia de Dios? Porque también oramos, Señor, lléname de tu gracia, bendíceme con tu gracia, dame gracia delante de aquella gente, dame gracia. Pero ver la gracia en otros es lo que él percibió cuando visitó la iglesia. Vio la gracia en otros. ¿Qué ve usted cuando viene aquí? ¿Ve la gracia en sus hermanos? O se va diciendo, pobrecito aquellos hermanos, de verdad que están hechos leña, pongámoslos en oración allá donde yo me reúno, para ver si Dios los bendice. ¿Qué ve Dios? ¿Y qué ve la gente en su vida? ¿Ve la gracia de Dios? ¿O le dirán a uno, usted para qué va ahí si sigue siendo el mismo? No le dicen el mismo desgraciado, pero en el fondo es la misma persona sin gracia. La misma persona sin gracia. ¿Qué ve la gente? ¿Ve la gracia de Dios en nosotros? ¿Cómo percibimos la gracia de Dios? ¿Cómo sabemos que la gente tiene gracia? Primero, lógicamente, por las conversiones, pero segundo, dice en Hechos 13, la lectura que hicimos, porque era una iglesia que oraba y ayunaba. Era una iglesia entregada al ayuno y a la oración. A veces las hermanas de la femenil, que son, yo escucho a Selenia diciendo, hoy estamos ayunando, hoy estamos orando, hoy estamos ayunando. Pero solo he escuchado mujeres. No he escuchado a algún varón diciendo, pastor, estoy ayunando. Más bien, ¿por qué no vamos a aquella sodita por allá y comemos? ¿Por qué no nos visitamos a doña Brígida que nos haga algo rico? ¿Por qué no hacemos esto? Pero cuando tienen sus retiros y tienen sus actividades, ayunan y oran. Pero la iglesia de Antioquía era una iglesia que ayunaba y oraba.
¿Usted quiere ver la mano de Dios sobre su vida? Camine con Dios. ¿Usted quiere ver la gracia de Dios en su corazón? Viendo allá la matraca, que tengo unas ganas de verla y no he podido, no nos va a bendecir Dios. Quedándonos viendo la novela o el programa o simplemente nada, porque no es que usted se acuesta a las 7 o a las 8, porque estoy seguro que todavía a las 10 de la noche anda ahí dando vueltas. ¿Cómo vamos a hacer para crecer? Esas son palabras que nos tienen que hacer reflexionar. La naturaleza de la iglesia es crecer. Esa es la naturaleza. La iglesia crece por defecto. Y ese crecimiento lo da Dios. Solo Dios puede dar el crecimiento. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, pero ustedes me van a ayudar. Debemos desarrollar una relación íntima, estrecha, profunda con el Señor, porque no son números, es mi condición delante de Dios. Cuán maduro, cómo están mis relaciones, cuán comprometido estoy yo con el Señor. Y cuando venimos a la iglesia, ¿podemos ver la mano de Dios sobre la iglesia? Puede uno decir: ahí todo se da, ahí todo sale bien, ahí el Señor está con ellos, hay bendición, hay conversiones. ¿Vemos la gracia de Dios en las personas? ¿Vemos el favor de Dios en la gente bendecida? La iglesia ora y ayuna. Tengo que dejar este sermón en partido para seguirlo, pero es una iglesia que ora y ayuna. Nos reunimos para orar los martes y yo digo: Señor, yo sé que muchos no pueden venir porque sí, tienen dificultades, pero posiblemente otros muchos sí pueden y no están. Y queremos: Señor, bendice Oikos. Tú sabes que cuenta conmigo, pero no me cuentes los martes ni los jueves, ni tampoco sábados. Y si hay alguna cosa extra, no, tampoco, pero tómame en cuenta. Y no hay cosa más terrible que eso, cuando alguien le dice a uno: tómeme en cuenta, y uno va y le pide la ayuda y le dice: ay, no puedo. Mejor no le diga nada a Dios, porque es mejor que no diga nada, dice el Señor. Porque si usted dice algo, mejor cumpla con su palabra. Si usted le dice: Señor, aquí estoy, úsame, hermano, usted tiene que estar dispuesto. ¿Cómo es posible que cuando se le presenta la invitación usted se echa para atrás y dice: ay, es que no puedo? Es que pastor, se lo estoy diciendo a usted, no se lo estoy diciendo a Dios. No me dice a mí nada. Usted habla con Dios cuando usted le dice: úsame. Si usted viene a decirme a mí: pastor, úseme, pues entonces sí, pero usted seguro que ha orado hablando con Dios para decirle: Señor, úsame en lo que quieras. Yo oré un día, siendo todavía soltero, había una iglesia que empezó en mi casa y ese día había una vigilia y yo fui y oré ese viernes. No estaba nada espiritual, venía a la universidad y me quedé porque ahí estaba mi mamá y yo que tenía hambre y quería que mi mamá me fuera a dar de comer, pero me quedé ahí. Y ese día oré y le dije: Señor, úsame en lo que quieres. Y 8 días después el pastor me dijo: Adolfo, ¿usted quiere ir al seminario? Y entonces me quedé pensando. Yo oré el viernes: úsame, Señor. 8 días después este hombre, porque el pastor no creía en mí para nada, yo no era nada espiritual, o sea, era como cualquier persona, no voy a decir como ustedes, pero era como cualquier persona. No tenía nada brillante, pero oré. Y entonces yo fui y le dije a mi mamá: mami, dice el pastor que sí quiero ir al seminario. Yo quería, era mi sueño de niño, solo que andaba extraviado. Y entonces fui, por eso estoy aquí. Por eso toda una vida sirviéndole al Señor. Pero ¿cuántas veces el Señor le ha tocado la puerta para decirle: aquí está la invitación, aquí está la oportunidad? Y entonces uno le dice: ay, no, Señor, no ahorita. Está como la que iba para misiones, ¿recuerdan el drama? No, Señor, ahorita, no, pero ay, llámeme en 8 días. No, el Señor no funciona así. Él llama. Y estamos o no estamos. Y se posa la mano de Dios sobre uno o no se posa. Y la gracia de Dios viene sobre uno o no viene. Así es con el Señor. La iglesia crece cuando nosotros nos comprometemos con Él. Para tener una vida
íntima de comunión personal con Él, de aprendizaje constante. La iglesia crece cuando estamos dispuestos a aprender del Maestro, a escuchar, obedecer, a atender, no a seguir nuestra propia opinión, nuestra propia idea, sino a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, hermanos, cuando vuelva a predicar otra vez, seguiremos con este sermón. Repetiré lo mismo, más un puntito más. Pero sabe, queremos una iglesia que crezca, ¿sí? Todos queremos una iglesia que crezca. Por eso queremos esa esquina también. Y por eso siempre digo yo, oro por la otra casa que sigue allá. Tal vez yo no lo voy a ver, pero ustedes lo verán. Algunos de nuestros hijos lo verán. Porque la iglesia debe prepararse para recibir el pueblo de Dios. Si se preparan los lugares de pecado, para ser más atractivos para la juventud. ¿Por qué la iglesia no se puede preparar para ser más atractiva para la gente que viene? ¿Por qué no podemos pensar que podemos tener un día un parqueo, 5 casas más para allá, para que ustedes parqueen seguros? ¿Por qué no pensar en más cosas? Y cómo esta iglesia se expande más allá de la comunidad nuestra, hacia otras comunidades. Pero depende de nosotros, de mi intimidad con Dios, de mi disposición para servirle al Señor. Así que vamos a orar y luego pues vamos a continuar. Oremos.